Seguimos con la opción número 2 en esta segunda clase, problematizando la cuestión de los valores y de la valoración de la conducta humana. La opción número 2, vamos a ver que algunos especialistas van a referirse al término moral como un sistema de valores y un conjunto de comportamientos que los actualizan, obviamente, también en una determinada sociedad histórica. Estos valores van a especificar la bondad o la maldad moral. Por ejemplo, yo voy a tener el valor moral de la justicia y por lo tanto si yo obro justamente voy a estar obrando bien y si yo obro injustamente voy a estar obrando mal. Cuando hablamos de bien o mal moral, podríamos hacer una analogía y decir que cuando obramos bien moralmente nos estamos haciendo bien a nosotros mismos y a la comunidad. Y cuando obramos mal moralmente hablando, podríamos decir que nos estamos haciendo mal a nosotros mismos y a nuestra comunidad. En definitiva, que estamos respetando o no, promocionando o no la dignidad de la persona humana. Cada sistema posee criterios, ¿no? Pensemos en la sociedad argentina, desde esta perspectiva tendríamos como sociedad argentina un sistema de valores y comportamientos que como sociedad vamos cambiando a lo largo de la historia, pero que de alguna manera reglan nuestra conducta humana y nos ayudan a promocionar nuestra propia dignidad. Cada sistema posee criterios, como les decía, principios, razones, reglas y normas que establecen esta bondad o maldad del comportamiento. Cuando digo que son históricos y que van cambiando por las dudas para aclarar, no quiero decir que la justicia de alguna manera cambie. O sea, lo que es justo siempre es justo, Es decir, la definición de justicia como dar a cada uno lo que corresponde según la necesidad o lo exigido por la dignidad humana, bueno, evidentemente va a seguir siendo esa definición de justicia. Lo que va cambiando en tanto cambia la historia y aparecen nuevas circunstancias históricas es la forma de ir actualizando esa definición de justicia. Entonces, quizás en la época medieval ser justo era que la persona pueda ser tratada bien por el amo, por el señor feudal, y que tenga su comida, y que tenga la posibilidad de desarrollar una familia, etc. Hoy quizás la justicia pase por otro lado, pero en el fondo siempre la definición es la misma. En esta concepción, cuando hablamos de ética, hablamos de no lo que pasa ya en nuestra conciencia, como era la opción número 1, sino de la disciplina filosófica que estudia los sistemas morales de un determinado cuerpo social. Entonces, la moral es ese sistema de valores que rigen el comportamiento moral de una determinada comunidad histórica y la ética es la disciplina filosófica que estudia esos sistemas morales. Estudia los principios, las razones y las reglas de esos sistemas morales y conjunto de comportamientos que actualizan esos sistemas morales en la historia en una comunidad concreta. Pero pensemos un poco más. Pensemos la relación entre la opción número 1 y la 2 e intentémonos quedar con al menos una para después problematizarla nuevamente con la tercera definición de ética y moral. Si volvemos a pensar la opción 1, encontraremos que toda norma positiva, la ley que está escrita, o consuetudinaria, las costumbres, denotan de por sí una comprensión filosófica de la realidad. No hay norma positiva o costumbre de una comunidad histórica que por detrás no tenga una comprensión filosófica de la realidad. No es posible discutir, legislar normas sin antes, de forma inconsciente, tácita o como fuera, sin de alguna manera hacer referencia a una comprensión filosófica de la realidad. Todos tenemos una comprensión filosófica de la realidad.
Es decir, todos interpretamos la realidad de alguna o de otra forma. Por ejemplo, algunas personas consideran que en la realidad existe una dimensión trascendente, entonces dan lugar a lo divino, ya sea una persona, o sea un Dios personal, o ya sea una energía divina, y hay otros que consideran que la realidad no está abierta a cuestiones trascendentes, sino cerrada sobre sí misma, y de esa manera solo lo que existe es lo objetivo, lo material, lo que se puede tocar, ver, medir, etc., ¿no? Pero todos tenemos una comprensión de la realidad por detrás. En otras palabras, no se puede legislar, discutir normas, costumbres, sin determinar si éstas se basan en un cierto orden preestablecido de la realidad o si es la norma la que crea las reglas de comportamiento. Porque cuando uno se empieza a profundizar sobre la cuestión filosófica de los valores morales y de los valores en sí, del derecho también, la filosofía del derecho, uno se tiene que preguntar, ¿existen reglas en la realidad que las normas positivas y las costumbres de una comunidad tienen que de alguna manera representar y ajustar al tiempo histórico concreto de esa comunidad? ¿O es la comunidad la que va inventando porque le conviene, porque hay un determinado grupo político o una fuerza social o lo que fuera que logra imponer una determinada comprensión y una determinada forma de habitar el propio suelo? Digo, ¿qué viene primero? ¿La realidad que antecede el derecho o el derecho y las costumbres que anteceden a lo que terminará pasando en la propia realidad? Nosotros a lo largo del curso, como adelanto, nos vamos a quedar con la primera opción, es decir, la realidad que va a anteceder al derecho. El derecho tiene que, de alguna manera, traducir al tiempo histórico concreto las reglas propias de la realidad. Pensar de otra manera sería poner en duda incluso los derechos humanos e incluso la dignidad de la persona humana, porque la segunda opción está pensada más sobre una cuestión subjetiva que sobre una cuestión objetiva, ¿ok? Cabe destacar que en la opción número 1, que vimos en el video pasado, lo referido por el término ética como por el término moral poseían un elemento constitutivo común, la historia cultural del grupo social en el que actuaban. Digo, ya sea una cuestión de conciencia, la ética, o una cuestión moral, lo objetivo que pasa culturalmente, somos seres históricos. La comunidad es histórica. Por lo tanto, hay una historia y una cultura por detrás de esa opción número 1. Esto nos hace pensar que la opción número 2, esta que estamos viendo en este video, de alguna manera representa mejor lo que pasa en la realidad que la opción número 1, porque en el fondo, si toda ética y toda moral tiene una historia cultural por detrás, entonces conviene analizar directamente los principios filosóficos del sistema de valores concretos de una sociedad, ¿no? ¿Para qué pensar en cuestiones que tienen que ver específicamente con la historia y la cultura del momento, cuando se puede anteceder e ir a lo filosófico? Continuamos, disculpen, estaba sonando el teléfono, así que tuve que apagarlo. ¿Se entiende entonces? Preferimos hacer las cuestiones filosóficas. La filosofía trasciende de alguna manera, o nos ayuda a trascender la historia y analizar los elementos comunes en todo ese proceso. Entonces preferimos hacer lo filosófico antes que las cuestiones históricas y culturales. Vamos a dejar acá la opción número 2 y vamos a pasar a la opción número 3, que es con la que nosotros mismos nos vamos a quedar.